Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta parte necesito que recuerden la lección pasada en donde hablamos de diagramas de carga, en donde se generaron entonces unos cuadros de diseño que en esencia era la recolección de la información del torque efectivo y el momento flector efectivo en varios puntos diferentes de un eje. Entonces, en ese momento se habló de que se necesitaba aplicar un criterio de falla. Previo al criterio de falla, en una lección tras anterior, se había hablado de que antes de aplicar un criterio de falla, teníamos que aplicar un criterio de combinación de esfuerzos. Entonces, acá estamos hablando ya de la etapa siguiente, que es aplicar criterio de falla. Entonces, lo primero que uno necesita hacer es generar los diagramas de carga con los que se obtienen los momentos flexionantes y torques. Ellos se combinan en una carga alternante neta y una carga media neta mediante un criterio de combinación de esfuerzos. Esos esfuerzos ya combinados, para ver si falla o no el material, en el caso de un eje, necesitamos aplicarle un criterio de falla. Entonces son dos etapas diferentes. Una cosa es combinar los esfuerzos, que es una cosa que se ocupa. Otra cosa separada es aplicar el criterio de falla. En estas láminas entonces vamos a hablar de esa parte de aplicar un criterio de falla y este, además de explorar el origen de las ecuaciones de diseño, entonces se utilizarían en unos casos de interés para nosotros. Entonces, el primer aspecto es que hay que recordar de entrada lo que significa la falla cuando tenemos una combinación de esfuerzos constantes y esfuerzos alternantes. O sea, que en un punto tenemos un esfuerzo promedio neto y un esfuerzo alternante, uno completamente invertido. Entonces, esa combinación un material real lo va a aguantar de diferente manera. Si es puramente una carga constante, o sea, simplemente rotura, o sea, afluencia o rotura, si es una carga constante. Si es una carga completamente invertida, pues hace falla pura por fatiga, pero eso es nada más un punto. Esos puntos serían, como decir, en esa gráfica, únicamente graficar la resistencia a la fatiga solita, el SE, o la resistencia a la afluencia o a la rotura solita, el SY, el SUT, que serían sobre el eje vertical o el eje horizontal respectivamente. Pero cuando se combina, cuando un material real recibe una carga constante con componente alternante, bueno, cuando falla depende de cuánto valga una respecto de otra, como ustedes seguramente habrán estudiado en cursos pasados. Entonces, un material real falla en estos estados combinados sin seguir una relación absoluta. En esa gráfica que ustedes ven ahí sería como típica de una serie de experimentos de fallas reales en donde el material bajo ciertas condiciones puede ser que falle antes que en condiciones similares, pero en una proporción diferente de la componente alternante respecto de la media. El problema de esto es que si uno no puede hacer el experimento para ver cuándo algo va a fallar, si uno quiere pronosticar cuándo algo va a fallar, para efectos de diseño, evidentemente, uno no puede ponerse a hacer un experimento a ver si falla, por cuestión de tiempo y por cuestión de costos, por supuesto. Pero eso es lo que uno querría, uno sabe por cálculo que lo que uno está tratando de evaluar,
va a tener unos esfuerzos en su superficie en algún punto y esos esfuerzos van a tener una componente media y una componente alternante. Esos esfuerzos estimados, que esos esfuerzos que uno calcula, son los esfuerzos que vamos a llamar momentáneamente los esfuerzos de diseño, o sea, de esa cosa real que uno está tratando de comprobar si falla o no. Entonces, si uno pone esos esfuerzos, ¿verdad?, que no son reales todavía, son nada más calculados sobre una pieza teórica, si uno pone esa componente media, esa componente alternante en una gráfica que muestre los puntos de falla de experimentos reales, entonces uno podría ver respecto de los experimentos reales si estamos por debajo de donde ocurren por lo general las fallas, que es esa distribución de puntos ahí, como para ilustrar, o si está por encima. Entonces eso serviría de criterio de falla. El problema es que esto no es muy portátil, digamos, tener todos esos experimentos no es muy práctico. Es mucho mejor si uno tiene una ecuación que más o menos, aunque sea de manera empírica, se ajuste a lo que los experimentos nos indican, nos evidencian. Claro, diferentes materiales van a comportarse diferente. En el caso de aceros, pues tienen una dispersión más o menos como esa. Y atendiendo a una dispersión similar, al menos en forma a la que se ve ahí, con esa ilustración cruda, se han generado una serie de ecuaciones que más o menos se parecen a eso, que son una colección relativamente grande de criterios de falla, de ecuaciones, de las cuales acá estoy mostrando nada más como muestra, como ejemplo, esas 5 curvas. Entonces, esto es mucho más conveniente, conocer una curva, sobre todo si es función de la resistencia a la fatiga, a la rotura y a la afluencia, eh, para efectos de rápidamente poder evaluar si un diseño está por debajo o por encima de alguna de esas curvas de falla que lo que tratan de hacer, al fin y al cabo, es aproximarse a los datos experimentales. Entonces, la pieza de uno, el cálculo de uno, el diseño de uno, sería ese punto, es usualmente por debajo de las líneas de falla, claro, para que no falle, que tenemos ahí. Esos serían nuestros esfuerzos de diseño. Para convertir esto en una ecuación de diseño que podamos usar para el caso de ejes, tomemos una de estos criterios de falla. Tomemos la línea de Goodman, que es esa que une la resistencia a la fatiga, eso es cuando es esfuerzo completamente invertido y componente media cero, con rotura estática pura, que es el SUT, o sea, cuando el esfuerzo alternante es cero, pero el esfuerzo medio tiene un valor constante. Entonces, la línea de Goodman es una aproximación a los datos experimentales, es simplemente unir esos dos con una línea recta. Que sea inexacto, que sea exacto, que si es bueno, que si es malo, eso ya es otra cosa. En estos momentos estamos hablando de definir la forma general de una ecuación de diseño y entonces poder aplicar ese patrón a otros criterios de falla para los efectos que uno necesita. Entonces uno simplemente usa la ecuación de falla que mejor le parezca, que mejor se aproxime a los datos experimentales del material que uno tiene o el criterio de falla que le instruyan a uno usar, un cliente o un jefe o algo así. Es más una cuestión de forma que de verdad, bueno, si este es el mejor o ese es el peor. Entonces, esa línea recta es evidentemente algo que podríamos expresar mediante una ecuación de una línea. Ahora son X y Y, solo que X es esfuerzos medios y Y son los esfuerzos alternantes. Entonces, ¿quién es M y quién es B? Para expresar esa ecuación nos resultaría en una pendiente, pero como es una línea recta,
esa pendiente va a ser constante y va a ser cualquier cosa que me dé un delta y respecto a un delta x, me sirve para averiguar la pendiente. Y eso lo tenemos. Un delta y para un delta x es justamente esa altura, ese e, ese delta y el delta x correspondiente en ese mismo intervalo sería SUT. Es una pendiente decreciente, entonces lleva negativo. Entonces, esa es esa pendiente. M vale menos S entre SUT para esta ecuación de diseño. Y la intersección con el eje Y es que esa B y precisamente es SE. Entonces, la línea punteada que ustedes ven ahí tiene la ecuación que ustedes ven ahí a mano izquierda, como sigma A es igual a menos SE entre SUT por sigma M más SE. Ahora, está ese puntito en anaranjado era nuestros esfuerzos de diseño. Ese puntito anaranjado puede estar ahí, puede estar más arriba, más a la izquierda, más a la derecha, por encima de la línea, por debajo de la línea. Vean que son los esfuerzos que uno calculó sobre la pieza, o en este caso el eje, sobre la pieza que uno le interesa ver si va a fallar o no según el criterio de falla. Entonces, su posición no es constante y por supuesto no pertenece a esa línea recta para la que sí tenemos ecuación. Entonces la hacemos pertenecer adrede, o sea, la forzamos a pertenecer. Y la forma más sencilla es multiplicarla por una constante. No importa que sea mayor que 1 o menor que 1, en este caso, así como está dibujado, tendría que ser mayor que 1. La multiplicamos por una constante para que sí pertenezca. O sea, aumentamos su componente x en el valor, en una constante, vamos a llamarla un factor arbitrario n sub s, eta sub s, perdón, para que sí pertenezca. Y aumentamos, digamos, inflamos ese esfuerzo de diseño, lo multiplicamos por eta sub s, para que sea suficientemente grande para que pertenezca a la curva. Como pueden ver, por semejanza de triángulos, o sea, esos dos triángulos de hipotenusa amarilla, uno con cateto verde, otro con cateto rojo, esos dos triángulos son semejantes, entonces lo mismo que aumente su base, necesariamente tendrá que aumentar su altura en proporción. O sea, donde uno aumenta eta veces, el otro va a aumentar también eta veces. Entonces, ese mismo punto es el que está expresado por eta por las coordenadas. En este caso, las coordenadas son los esfuerzos de diseño. Con ese punto ya sabemos que es parte de la ecuación, o sea, pertenece a la ecuación. Entonces, eta por el esfuerzo de diseño, coordenada x, eta por esfuerzo de diseño, coordenada y, para el medio y el alternante, los podríamos sustituir en la ecuación previa que habíamos desarrollado, o sea, esta. Ahí en lugar de sigma m y de sigma a, podríamos sustituir eta por sigma a diseño, eta por sigma m diseño, y tendría que cumplir con la ecuación. Eso es precisamente lo que estamos haciendo acá. Sustituimos los valores y, como pueden ver, ese eta, ese factor de aumento, en realidad es el factor de seguridad. O sea, yo puedo aumentar en tantas veces el esfuerzo presente en mi material antes de que falle. Esa es justamente la definición de factor de seguridad. Entonces, esta a su vez es el factor de seguridad del diseño. Entonces, esa ecuación, así como está, ya la podríamos usar para despejar cualquiera de las incógnitas que nos interesen, que podrían ser un esfuerzo de diseño, podrían ser un factor de seguridad. Esta no es la forma convencional de presentar las ecuaciones de diseño, como aparece en la primera ecuación en esta lámina, sino que para facilitar memorizarlas, se mueven un poquito los términos para que quede aislado, si se puede, el factor de seguridad tal cual aparece
ahí en la última ecuación, en la lámina. Entonces vean que es relativamente fácil de memorizar porque es esfuerzo alternante entre resistencia a lo alternante. Esfuerzo alternante de diseño entre resistencia a la fatiga. Más esfuerzo constante entre resistencia a lo constante. En este caso, esfuerzo medio de diseño entre resistencia a la rotura. Igual a 1 entre factor de seguridad. En otras palabras, es es una estructura fácil de recordar y como van a ver más adelante, esto ocurre exactamente igual en la forma, no los coeficientes, como vamos a ver más adelante, pero en la forma de todos los demás. Una vez que uno tiene esta ecuación de criterio de falla, pues hay que usarla de alguna manera y es a través de los esfuerzos de diseño. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de lo que usualmente ocurre en ejes, ¿verdad? Que es el caso de flexión invertida, torsión constante. O sea, no hay momento flector que produce esfuerzos medios ni torque que produce esfuerzos alternantes, solo M sub A y tau y torque sub M, un T sub M, o sea, únicamente momento flector que produce esfuerzos alternantes y un torque que produce esfuerzos constantes. Eso es flexión invertida, torsión constante. Entonces, en ese caso, el esfuerzo alternante es 32 veces por el momento flector entre pi diámetro cubo y el esfuerzo medio es 16 raíz de 3 por torque entre pi diámetro al cubo. Entonces, esos esfuerzos son los que de verdad ocurren en la superficie del eje en esa condición. Esos son los esfuerzos de diseño. Esos esfuerzos de diseño, entonces, los podemos ingresar directamente en esa segunda ecuación que ustedes ven ahí, para efectos de encontrar un factor de seguridad una vez que conozcamos las propiedades del material. Entonces, sustituyendo en esa ecuación, lo que nos resulta si despejamos el factor de seguridad, que podría ser algo de interés, por ejemplo, uno sabe la condición de carga, sabe cuánto vale M sub A, cuánto vale torque sub M, el diámetro del eje y las propiedades del material. Uno puede calcular factor de seguridad. Al final de los dos ejemplos que se vieron en la lección pasada, eso era lo que teníamos. Teníamos unos cuadros de diseño en donde teníamos todo definido. La carga, el diámetro, para cada uno de los puntos críticos que queríamos evaluar. Entonces agregamos el material y ya podríamos calcular el factor de seguridad. O si eso no es lo que nos sirve, si yo lo que quiero es fijar un factor de seguridad y encontrar un diámetro, digamos, si el diámetro fuera la incógnita, entonces, nada, despejamos el diámetro de esta misma ecuación, que en este caso, recuerden que estábamos usando Herbert, es lo que ustedes ven ahí. Entonces ahí explícitamente uno da el factor de seguridad, la condición de carga, propiedades del material y le dan a uno el diámetro del eje. Eso sí, esto es un ejemplo. Esto es considerando no solo que al eje solo lo afecta un momento flexionante que produce esfuerzos alternantes y un torque constante que produce esfuerzos constantes, claro está, sino que es aplicando el criterio de combinación de esfuerzos de von Mises y aplicando el criterio de falla eh, de Goodman, que fue de donde salió esta ecuación. Hay muchas otras aplicables, muchas otras ecuaciones de diseño aplicables que podrían usarse, pero esto es una muestra, digamos, de cómo podría aplicarse directamente para tener factor de seguridad en función de todo lo demás o diámetro en función de todo lo demás. Entonces la idea sería utilizar este resultado para retomar el caso de un eje en donde teníamos conocido el momento flector, el torque, las propiedades del acero que se había seleccionado y como acabamos de hacer, que se acaban de generar las ecuaciones correspondientes, se aplica el criterio de combinación de esfuerzos de von Mises y el criterio de falla
de la línea de Goodman. O sea, justo las dos ecuaciones que hemos presentado en las últimas dos láminas. La pregunta es la misma que se exploró en el ejemplo 4. ¿Cuánto tiene que ser el diámetro del eje para que no vaya a fallar bajo esa condición? Entonces, clasificamos las cargas. Sabemos que el torque es constante. Sabemos que el eje gira, pero el peso que aguanta esa rueda de robot no. Entonces genera esfuerzos alternantes, por ende ese es un M sub A, es un momento alternante. Como tenemos las cargas conocidas y escogemos un factor de seguridad de 2.5, ya podemos sustituir junto con las propiedades del material también conocido, podemos sustituir todo lo que nos pide la ecuación y nos resulta en ese diámetro, que es básicamente 30 milímetros. Entonces, se necesitan 29,13 milímetros para que dé exactamente un factor de seguridad de 2.5, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es fabricar el eje y que el factor de seguridad sea mayor que 2,5. Entonces, pues redondeamos y una vez redondeado, podemos despejar el nuevo factor de seguridad con diámetro 30, factor de seguridad incógnita. Entonces, se puede calcular directamente. ¿Qué resulta en este caso? Con 2,73, que tiene que ser necesariamente mayor que 2,5, no hay otro. Y es todo lo que necesitamos hacer. Este proceso es el que uno tendría que hacer para cada uno de los puntos críticos. En la lección pasada, nosotros teníamos unos cuadros de diseño con 3 o 4 puntos críticos. Entonces, para cada uno de los puntos críticos de un solo eje, tendríamos que hacer un procedimiento de estos. Tendríamos que sustituir los datos del material, sustituir los datos del momento flexionante, del torque, del factor de seguridad, sacar el diámetro, redondearlo y recalcular el factor de seguridad. Pero eso lo veremos en un ejemplo ya más adelante, cuando ya procesamos todo un cuadro de diseño completo. Pero antes necesitamos pasar por este aspecto, que es que la línea de Goodman es lo que acabamos de usar y es de donde desarrollamos como muestra una ecuación de diseño. Pero eso definitivamente no es la única ecuación de falla. Hay muchas, hay más de 17. Acá estábamos presentando nada más 5 que son conocidas, son usuales. Entonces ahí tiene la línea de Goodman, la línea de Soderberg, la parábola de Herbert, la curva de grado 4 de Bagsi. Vean que todas siguen la misma estructura. Esfuerzo alternante entre resistencia a lo alternante. Esfuerzo medio entre resistencia a lo medio. Lo que van cambiando son los coeficientes de cada uno de esos grupos que componen la suma. Por último, de las que se presentan por acá, está esta, que es la del código Westinghouse o la curva de la ASME, que ese es el nombre más común. Como tiene una ecuación similar a la de una elipse, pues también se le conoce como la curva elíptica. De hecho, la curva que ella genera sobre la gráfica de esfuerzos alternantes versus esfuerzos medios es un cuarto de elipse. Entonces también pues tiene algún sentido. Entonces, esos esfuerzos de diseño que ustedes ven en cada uno de esas ecuaciones no tienen que ser solo para el caso de flexión invertida, torsión constante. Puede ser para cualquier caso, como se insistió bastante en la lección pasada, precisamente, que hablaba de los diagramas de carga y de los orígenes de las cargas. Un eje puede estar sometido hasta 4 diferentes tipos diferentes de carga. Un momento flector que genera esfuerzos alternantes, M sub A. Un momento flector que genera esfuerzos medios, M sub M.
un torque que genera esfuerzos alternantes, T sub A, o un torque que genera esfuerzos constantes, T sub M. Entonces, los esfuerzos de diseño correspondientes aplicando el criterio de combinación de esfuerzos de von Mises es justamente esas dos ecuaciones que ustedes ven. Ahí serían los esfuerzos que ocurren en la superficie del eje eh, por efecto de esas cuatro cargas, ¿verdad? Que en el peor de los casos podrían estar actuando. Entonces, la mejor forma de ver funcionar esto es mediante uno de los ejemplos para los que ya habíamos elaborado el cuadro de diseño. Entonces ahí está el cuadro de diseño que teníamos para esa condición. Recuerden, era un eje en donde las cargas estaban en un solo plano. Entonces teníamos dos reacciones en los cojinetes RAY, RBY, dos cargas que serían F1 y F2, los diámetros en este caso conocidos, de 20 milímetros en los dos menores y 25 milímetros en el tramo central, que es el mayor. Entonces había tres puntos críticos. El punto alfa es la reducción donde está el cojinete A, o sea, ese cambio de diámetro que genera un concentrador de esfuerzos. El beta era en donde estaba el máximo momento flector en todo el eje. Entonces, no tiene concentrador de esfuerzos, pero es donde es el máximo momento flector, que era ese dato de 12,18 Newton metro. Y el punto gamma era el otro concentrador de esfuerzos, el del cojinete derecho, el cojinete B. Entonces, para cada una de esas tres localizaciones de puntos potencialmente críticos, teníamos cuánto vale el momento flector, cuánto vale el torque, así como el tamaño del eje. Entonces, sobre estos datos nos faltan cosas, aparte de que nos están dando el material, ahora sí, los datos completos, resistencia a la afluencia, resistencia a la rotura y resistencia a la fatiga. Este cuadro de diseño en realidad es preliminar, está bien, nos están pidiendo factor de seguridad para cada uno de esos puntos para ver si eso en algún lado se rompe o si está bien o qué, pero en realidad está incompleto este cuadro. Este cuadro necesitamos alimentarlo con más cosas. Entonces, una de esas cosas es que necesitamos, al menos para nosotros recordar con qué estamos trabajando, primero que tenemos cero momento flector que produce esfuerzos constantes, cero torque que produce esfuerzos alternantes. Lo otro en donde estamos ampliando el cuadro de diseño es en que para cada punto necesitamos considerar los concentradores de esfuerzos. Entonces ahí tenemos para cada punto crítico, alfa, beta, gamma, espacios para K sub sigma, o sea, concentrador de esfuerzos para los esfuerzos de flexión y otro más, K sub tau, para los esfuerzos cortantes. Y por supuesto, si vamos a ingresar esfuerzos de diseño en una ecuación de falla, si vamos a aplicar un criterio de falla, pues sería bueno conocer cuánto valen esos esfuerzos de diseño. Entonces abrimos otras dos filas para que para cada punto nos quede también registrado cuánto valen los esfuerzos de diseño y cómo se calculan con las ecuaciones de criterio de combinación de esfuerzos que ustedes ven ahí a su izquierda. En cuanto a los concentradores de esfuerzos, que sería lo primero que agregamos acá, recuerden que necesitamos consultar alguna ecuación, alguna gráfica, algún cuadro o en el peor de los casos habría que hacer un modelo, alguna simulación o un modelo numérico para encontrar el factor de concentración de esfuerzos. Convencionalmente, si la geometría es suficientemente sencilla, podemos consultar algún cuadro o una gráfica como cualquiera de estas. Entonces, de aquí podrían salir los factores
como nosotros tenemos los diámetros conocidos, así como el radio del filete, entonces podemos extraer de acá los valores correspondientes. Y además de eso, ojo que estamos afectando con los concentradores las ecuaciones de diseño. Si uno dice, ¿por qué es que está multiplicando la carga por el concentrador de esfuerzos? No es que está multiplicando la carga, en realidad se está multiplicando el esfuerzo por el concentrador de esfuerzos, tal cual se tiene que hacer por definición. Lo que pasa es que el término 32pi diámetro cubo sale de la raíz por factor común y entonces da esa apariencia, pero en realidad lo que estamos haciendo es multiplicando el esfuerzo por su factor de concentración de esfuerzos. El caso es que esas son las ecuaciones de diseño ya incorporando los concentradores de esfuerzos. Por un lado. Por otro lado, en el cuadro de diseño a la derecha pueden ver que como beta no tiene concentración de esfuerzos, es un tramo liso de eje, pues se pone como 1 y los otros dos, precisamente donde se montan los cojinetes, son reducciones. Entonces, de estas gráficas se extrae para el caso de flexión, es el K sub sigma, y para el caso de torsión sería el K sub tau. De ahí saldríamos con los datos de R entre D, ¿verdad? Relación de radio de filete a diámetro menor, y D entre D, o sea, relación de diámetro mayor a diámetro menor. De ahí saldrían el K sub sigma y el K sub tau para cada uno de los tramos. En este caso dan iguales porque las relaciones son iguales, pero en casos más complejos o si simplemente los diámetros de los ejes son diferentes, pues obviamente darían diferentes. Cada punto crítico tendría su propio concentrador de esfuerzos por cambio de diámetro, por presencia de un chavetero, porque ahí tiene un agujero, porque tiene una ranura, por lo que sea. El asunto es que hay que tomarlo en cuenta y eso entra en las ecuaciones de cálculo de los esfuerzos de diseño, sigma A y sigma M, en este caso sigma A y sigma M primas, porque se usó el criterio de combinación de esfuerzos de von Mises. Entonces, voy a detallar acá el cálculo, por ejemplo, para el punto alfa, pero en beta y gamma es exactamente igual el procedimiento. Para el punto alfa, entonces, se sustituyen los datos correspondientes de concentración de esfuerzos, de momento flexionante y de torque. Entonces, ahí están los datos de esfuerzo que resulta. Entonces, el esfuerzo medio es 0 porque ahí no hay ningún torque actuando en el punto alfa. Pero en el punto beta, si hacíamos el mismo cálculo, vean que ahí no estamos tomando concentración de esfuerzo, es 1. Como ahí sí hay torque, entonces tenemos diferentes valores. Hay un valor pues no cero para ese torque, para ese esfuerzo, perdón. Para el punto gamma, igualmente, tenemos los datos correspondientes de esfuerzos. Simplemente sustituyen los valores correspondientes y cargando todos estos esfuerzos de nuevo en el cuadro de diseño, entonces resulta en lo que ustedes pueden ver por acá. Entonces, ahí en el punto beta, los cálculos están hechos con 25 milímetros. Ahí en la lámina atrás anterior hay un error, pero es en la ecuación, no en el resultado. Sí se hicieron los cálculos con el diámetro de 25 milímetros. El caso es que esos son los datos completos. Vean que ya tengo calculados los esfuerzos, pero todavía no factor de seguridad, porque hasta el momento lo único que hemos hecho es encontrar los esfuerzos de diseño. Entonces los esfuerzos existen, todavía no hemos aplicado un criterio de falla, solo hemos aplicado criterio de combinación de esfuerzos. Ahora hay que aplicar criterio de falla. Entonces, con esos datos
conocidos de las propiedades del material, escogemos un criterio de falla. El criterio de falla va a ser la curva elíptica de la ADME. Entonces, sustituimos en la ecuación, que ustedes ven ahí, sustituimos en la ecuación las propiedades del material SE y SY. Sustituimos los esfuerzos de diseño para ese punto alfa y se puede despejar directamente el factor de seguridad, que en este caso da muy alto, da 82,3. Eso no quiere decir nada todavía, o simplemente quiere decir que en esa parte el eje está sobrado. No estamos diciendo que esté mal ni que esté bien, nada más. En esa parte está sobrado, pero nadie dijo que alfa era el punto crítico. Alfa es uno de puntos potencialmente críticos. En el punto beta ya baja bastante más. Se procede igual, se sustituyen los esfuerzos calculados para beta, con los concentradores para beta, con las cargas para beta y las propiedades del material. Se despeja el factor de seguridad y da 14,8, que también tal vez no es tan grande como el anterior, pero sí es muy alto. Definitivamente está sobrediseñado. El punto gamma procedemos de manera idéntica y nos resulta ya por lo menos un poco más realista, igual, un poco sobrediseñado, pero bastante más realista. O sea, por lo menos está por debajo de 10. Y de nuevo, se procedió exactamente de la misma manera. Se sustituyen los esfuerzos, las propiedades del material y resulta en ese dato. Entonces, en resumen, carguemos todo eso de vuelta al cuadro de diseño, en donde vemos que efectivamente hay un sobrediseño, pero el factor de seguridad es de 6,32. El que uno toma es el mínimo, es el más pequeño. Que si esto es demasiado alto, demasiado bajo, eso ya es un asunto de una decisión práctica que tal vez pudo haber afectado esto. El punto es que una cosa es el cálculo de resistencia. El cálculo de resistencia nos dice, estamos sobrados, eso no se rompe si usted aplica ese criterio de falla con esas cargas. Pero puede ser que ese sobrediseño se ocupe por otra cosa. Puede ser que ese sobrediseño uno lo necesite. Por ejemplo, como pueden ver ese eje, el punto eh, que está completamente a la derecha está completamente emboladizo. Entonces, lo que esté montado sobre esa pieza, que si recuerdan del ejemplo que generaba ese diagrama, era una cadena, una transmisión por cadena, puede ser que ese punto, al estar tan largo del apoyo en el cojinete, resulta en que la deflexión del eje sea muy grande y entonces de problemas de alineación de la cadena o de problemas de vibraciones. Entonces puede ser que aunque si es más delgado el eje, puede ser que no falle ni se deforme permanentemente. Puede ser que no falle por fatiga, puede ser que no tenga deflexión plástica. Pero si la deflexión elástica es demasiado grande, puede ser que meta vibraciones o desalinee la cadena o el piñón que lleva la cadena y eso de otros problemas. Entonces, si solo por asunto de resistencia a la falla de la fatiga, el material está muy sobrado, pero puede ser que ese sobrediseño sea por otra cosa. Por el momento, lo que hay que hacer es tomarse un café.